Nos encontramos de vuelta aquí compartiendo. Hoy la temática de este mes será libros históricos. Es una temática que yo di tanta Biblia en tantos lados y nunca la di, así que bueno, van a disculpar si algunas cosas no salen tan redondas. Igual es una cosa muy interesante y un tema que en general el aprendiz de Biblia le llama mucho la atención. Entonces, los libros históricos son muchos en la Biblia, porque la Biblia misma, sobre todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo, es una historia. Y entonces no hay que extrañarse de que sobre todo la narrativa histórica sea la que más abunde en la Biblia. Fíjense, yo aquí escribí un poquito los grandes grupos de libros históricos que hay en la Biblia. Por un lado está la historia deuteronomista, que es una gran historia que tiene dentro, nosotros como vamos a ver, vamos a dedicarnos a eso, está Josué, Jueces, Primero y Segundo Samuel, Primero y Segundo Reyes, así que son 6 libros, una biblioteca de la historia deuteronomista. La segunda gran historia es la historia de Crónicas, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Muchos de ustedes nunca lo leyeron, queden tranquilos. Y está también Esdras y Nehemías. Estos 4 libros, estas 2 últimas son biografías, pero están pensados como historia, se van complementando y, digamos, es la historia vista desde el punto de mirada sacerdotal. Después hay 2 historias monográficas, las 2 están escritas en griego, así que tienen otra mentalidad. Una es más histórica, primer libro de Macabeos, y otra es más religiosa, segundo libro de Macabeos. Después tenemos 4 historias ejemplares. Esto se va alejando de la historia, pero son narrativas, ¿no? Tobías, Judith, Esther y Ruth. Y después hay 5 visiones apocalípticas donde se muestran datos históricos, pero ya estamos en literatura apocalíptica en el libro de Daniel. Y además de esto, hay que saber que el género histórico desborda estos grandes libros, porque en el Pentateuco las leyes y la predicación muchas veces están marcadas con narrativa histórica. También los profetas muchas veces mezclan oráculos con parte histórica de la vida, el contexto histórico y social en que actuó tal profeta. Y también la literatura sapiencial, en algunos libros, por ejemplo en el Eclesiástico al final, en Sabiduría al final, dedica casi 10 capítulos a repasar de vuelta a los grandes padres de la fe y diciendo algunas cosas de cada uno. Es una reflexión teológica, pero no deja de tener su base histórica. Así que la historia, el género histórico abarca muchísimo el tema de la Biblia. Pero ya que está, tenemos que decir una cosa más. Nosotros, y sobre todo los que no han estudiado mucho, que somos casi todos nosotros, tenemos un prejuicio, que es el tema de la historia científica como una historia neutra. Lo que existía un poco el siglo XIX, comienzo del siglo XX. Entonces, hacer historia era un poco tomar solamente la documentación y esto era historia y ciencia, y lo otro no era historia, lo otro era leyenda. El tema es que el siglo XX y el siglo XXI tiene una idea más crítica de la historia y piensa que siempre que hay historia hay de alguna manera una interpretación de los datos y que no existe esa historia tan neutra. En el caso de la Biblia tenemos que ir con más cuidado, porque no solamente están lejos
de la historia como la pensaron los griegos, sino que está todo visto desde una óptica y un objetivo teológico y de fe. Entonces, no digo que se cambien todos los datos, pero se toman los datos históricos con ciertos acentos, con ciertas interpretaciones. Algunos datos se toman en cuenta, otros no se lo toman en cuenta. Bueno, por supuesto, y hay también narrativa histórica que es más bien novelada, ¿no? Como pasa también. Ahora que están de moda algunas vidas de héroes o de personas famosas, que la mitad es novela. También eso está en la Biblia. No están las dos grandes historias, pero, por ejemplo, en las historias ejemplares, Tobías, Judith, hay una gran libertad de usar tradiciones. Bueno, vamos entonces vamos a comenzar. Este cursito va a tener 4 o 5 encuentros. Entonces, no nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar más que la historia deuteronomista, pero va a ser un lindo ejercicio y lo que veamos en la historia deuteronomista también va a servir para la historia del cronista. Entonces, volvemos un poquito. Sí, descansamos un poco. Entonces, en la historia deuteronomista, sobre esto ha corrido mucha agua y hay algunos autores que han insistido en una cosa o en otra. Entonces, como ejemplo nada más, un tal Martín Not ha insistido en que la historia deuteronomista tiene como prólogo el libro del Deuteronomio. Entonces, fíjense, aquí tenemos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, así lo pasamos, Números y Deuteronomio. Bueno, él piensa que el Deuteronomio es el prólogo de esta historia que nosotros tenemos, Josué, Jueces, Primera y Segunda Samuel, y Primero y Segundo Reyes. Entonces, lo que nosotros llamamos Pentateuco, para los que siguen esta línea de Not, ellos hablan también, para que se lo encuentren alguna vez, aunque ya se pasó de moda, hablan del Tetrateuco. Tetrateuco y la historia deuteronomista. Tetrateuco sería, si yo le quito el deuteronomista, me queda 1, 2, 3, 4. Tetra. Nosotros tetra lo usamos para abrir, pero bueno, Tetrateuco. Bueno, algunos, siguiendo otra línea, han insistido que el objetivo de la historia de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, que también tiene una dirección, y la dirección es la conquista. Queda incompleta si no se incorpora la conquista. Entonces, esta gente va sumando todos estos libros y en lugar de Tetrateuco habla de Hexateuco, o sea, 6, porque le parece muy difícil. O sea, esta ligación entre el Deuteronomio y Josué, todos la quieren. Josué, que es la conquista, como remate, meta de los 5 primeros libros de la Biblia. Y después, los últimos autores dicen una cosa muy interesante. Después habría que probarlo, pero es difícil. Y este tema es muy importante porque después de los libros históricos se replantea algunas cosas que nosotros vimos en las 4 fuentes de la Biblia. Ellos piensan esto: que primero se escribió la historia deuteronomista.
Josué, Jueces, una historia de Israel. Y que posteriormente, utilizando material, se necesitó poner los 4 libros anteriores. De tal manera que todo esto sería una obra completa de los mismos autores. Entonces habría que replantearse todo el tema de en qué existe el documento yavista, existe el sacerdotal, o son materiales que usaron esta gente en el exilio, posexilio, para armar el libro que nosotros tenemos. Bueno, ese tema lleva estudios especiales. Habría que ver, como vamos a hacer nosotros, si algunos clics, algunos marcadores que tenemos en la historia deuteronomista se encuentran también acá. Es un tema más delicado que yo no voy a meter. Pero es interesante y yo creo que tiene mucho de razón. Porque nosotros seguimos distintas tesis y que no terminan de cerrar en el estudio de la Biblia. En cambio, esta gente dice no. Si bien ellos no copiaron, ya en el siglo V, Herodoto ha hecho su historia de Grecia con elementos históricos y míticos, todos mezclados, por esta religión. Y este libro es del siglo VI, V. Entonces, puede utilizarse el mismo método. Pero bueno, interesante, es una discusión muy interesante a nivel histórico. Bueno, dejemos un poquito esto y vayamos a la estructura del Deutero, de la historia deuteronomista. La estructura. ¿Qué dicen los estudiosos sobre esta historia de Josué, Jueces, Samuel y Reyes? ¿Qué dicen? Dicen esto. Primero, que no es una colección de material. No es una colección. Sino que los que han trabajado son verdaderos autores. Han trabajado con material previo, por ejemplo, los libros de Reyes citan una colección de libros de Salomón, los anales de los reyes de Judá, los anales de los reyes de Israel, y suponemos que detrás del libro de Reyes, del libro de Samuel, hay una biografía sobre Samuel, otra sobre Saúl, otra sobre David, como digamos canteras que utilizaron estos autores. Y que se ve que son autores porque hay un plan, pongámosle esta palabra, arquitectónico. Hay un plan arquitectónico detrás de esta gran historia. Ellos han ubicado el material. Y hay algunos guiños con los cuales nosotros podemos darnos cuenta que estas cosas pasan. Yo voy a marcar algunos. Por ejemplo, uno es los momentos claves de la historia están rematados con la presencia de algún profeta. Tenemos que marcar todo, pero vamos a decir algunos. En la puntecita que ustedes van a recibir, todo van más delicadito. Por ejemplo, el tema de la monarquía está rematado con la presencia de Samuel y de Natán. El tema del templo está rematado con el profeta Gad. El tema de toda la problemática de Ahab y su reinado en en Israel, está enfrentado a Elías. La guerra
siro-efraimita, todos los problemas de Judá, está enfrentado con la presencia de Isaías. El tema de la ley y el libro de la ley, que se va a editar, etc., está rematado el tema con la presencia de la profetisa Hulda, no Gilda, Julda. Bueno, bien, bien, momento clave. Otro tema es que hay temas, es algo parecido a esto, pero no es lo mismo, temas relacionados con personajes digamos así. Por ejemplo, el tema de la ley lo relaciona siempre con Moisés. El tema de la conquista está relacionado siempre con Josué. El tema de la monarquía está relacionado con David. El tema del templo está siempre relacionado con Salomón. El templo del cisma con Jeroboam. Y lo cita permanentemente, la culpa de Jeroboam es el cisma. El tema del culto, de la reforma del culto, relacionado siempre con Josías. También, otra forma de trabajar, no la voy a desarrollar, pero ustedes le van a entender, un tema es promesa y cumplimiento. Los ejemplos mejores son la conquista la conquista de la tierra, es el cumplimiento de todas las promesas de Génesis, Éxodo, Levítico y Número. El ascenso al trono de David está también a lo largo de un montón de capítulos de Samuel. La construcción del templo es el cumplimiento de lo que dice Natán en el capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, etc. Cumplimiento y promesa. Y último, que no lo vamos a ver, pero utiliza el recurso a los discursos de los grandes para hacer una reflexión de grandes periodos de la historia, ¿no? Por ejemplo, Josué, capítulo 1 de Josué. Josué comienza siendo Dios, un discurso a Josué y a su pueblo, donde resume todo lo anterior y, digamos, pega una patada para adelante. En cambio, al final del libro de Josué, como testamento, hace un discurso y todo. O sea, acuérdense que un discurso no es algo histórico. El discurso es, porque nadie tenía una grabadora en esa época. Entonces, es algo que los autores han puesto en distintos lugares de la historia para que el que lee no se quede solamente con los datitos, sino que se quede con la idea teológica, la reflexión teológica que los autores quieren acentuar. Bueno, y última cosa, porque ya me están haciendo señales ahí, ¿no? Última cosa. ¿Y cuál sería el punto de vista de la historia deuteronomista? Entonces, la historia deuteronomista va a terminar narrando la destrucción de Samaria y de Israel en el 721 y la destrucción de Jerusalén en el 587 y 586. O sea, que escribe prácticamente en el exilio. Y el exilio ha sido un momento crítico, terrible, porque es, digamos así, borrar con un manotazo todas las promesas de toda la historia. Es el fracaso del pueblo de Israel, pero también el fracaso de su Dios. ¿Qué quiere enseñar la historia deuteronomista? La historia deuteronomista quiere enseñar que no es el fracaso de Dios. El pueblo de Israel, como Judá, no ha hecho caso, ha estado desunido, ha caído en idolatría, ha hecho un montón de cosas, ha puesto en peligro, y por eso ahora está en la situación que está, aunque por supuesto, como siempre, va a haber esperanza. Pero, digamos así,
esta historia quiere hacer ver, ¿no?, los momentos clave, los temas, las promesas, todo esto, que si Judá y el mundo de la Biblia, el pueblo de la Biblia, cumple y tiene confianza en la palabra y la pone en práctica, Dios la va a ayudar. Y si no, esto es una contraprueba. Y fueron por otro camino y así terminaron. Nos vemos.